Háganme en el favor de abrir sus Biblias en el libro de Efesios, libro o carta, como quieran llamarle, en realidad es una carta, escrita por el apóstol San Pablo, y vamos a leer los versos 1 al 10. Repito una vez más, Efesios capítulo 2, versos 1 al 10 en las Biblias. Capítulo 2, verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estamos hablando entonces o celebrando, a ver si lo pongo en estos términos, los 500 años de la Reforma Protestante. En el año 1517 se escoge el 31 de octubre como punto de inicio, que es cuando Lutero nos dicen los historiadores, clavó las 95 tesis en Alemania. Y bueno, estoy hablando de los 5 pilares de la Reforma, y hoy vamos a concentrarnos en el tema de sola gratia o sola gracia en nuestro idioma español. Nosotros, a ver si lo inicio de esta manera. Vivimos en una cultura, y déjeme tal vez aclarar algo allí. Cuando digo cultura no me refiero a la cultura norteamericana. Me estoy refiriendo a la cultura o la manera de pensar de esta sociedad posmodernista, de este mundo en el que estamos viviendo. El posmodernismo es una manera de, algunos le llaman corriente filosófica, esto yo no sé, no estoy muy seguro si ponerlo en esos términos, pero es una manera de interpretar el mundo y cómo interaccionamos con él. Es un periodo que tal vez tiene inicio en las primeras partes del siglo XX. Algunos se lo adjudican a el periodo de la Primera y la Segunda Guerra. Estamos hablando del 1914 al 18 fue la Primera Guerra. La segunda es 1939 al 45, ¿no? Si no me falla la memoria. Así que bueno, desde allí el mundo sufre, veníamos con una mentalidad progresista, la ciencia, había una revolución industrial ¿cómo digo? Científica que venía ya del siglo XVIII creciendo, incluso antes, y se tenía la idea de que con la manipulación de la industria y el conocimiento del hombre estábamos despertando la humanidad a un futuro extraordinario y llena de esperanzas. Y bueno, explotaron las dos guerras y eso lo que hizo fue derribar esa actitud optimista.
pasamos a una postura pesimista, pero poco a poco fuimos saliendo de ella. Y hoy, en el siglo XXI, estoy haciendo acá una síntesis más o menos de un tema que da para hablar. Pero estamos viviendo en el siglo XXI con una mentalidad positiva. Es decir, estamos pensando que todo va a salir bien. Y tal es así que uno de los lemas que encontramos por allí en la sociedad es: para el hombre de hoy todo es posible. Si nosotros le ponemos a un propósito las ganas, le ponemos la fuerza, le ponemos el entusiasmo y la tenacidad, podemos lograr cualquier cosa. Y en un sentido, fíjense en que esto lo vemos reflejado en el deporte. Lo vemos en el alpinismo, que hay gente que agarra y se sube a unas montañas. Yo no le encuentro la diversión a eso, ¿no? De subirse a montañas para arriesgar la vida. Ahora está de moda subirse a un lugar de extrema altura, atarse un piolín en el pie y tirarse al vacío. Y a ver si eso, en fin, aguanta o se corta, ¿no? Se tiran en paracaídas. Ahora los muchachos se paran arriba de una tabla y se tiran por las montañas y dan vueltas en el aire. Las bicicletas hacen bicicross, motocross, autocross, qué sé yo, de todo. Entonces tenemos esta mentalidad de desafío, de tenacidad, de ser atrevidos, de ver hasta dónde puede llegar el cuerpo humano, hasta cuánto resistimos. Y en un sentido, bueno, es muy interesante, algunos encuentran, algo de diversión en eso, pero en un sentido nos identifica como cultura. Y la razón es, vuelvo a repetir, porque está ese eslogan: todo es posible, y ha permeado la política, la industria, el comercio y todo lo demás. Esta actitud positiva de la vida que se ha mantenido, se ha metido prácticamente, en el ADN de la sociedad humana del siglo XXI, lamentablemente la noto también hoy dentro de lo que es la doctrina bíblica o la doctrina de la Iglesia. Cuando nosotros escuchamos hoy las predicaciones, mayormente son mensajes motivacionales. Lo que se le predica a la gente es que nosotros tenemos que venir a Cristo para sentirnos bien. Usamos el eslogan: con Cristo somos más que vencedores, pero no en la forma en que lo planteó el apóstol Pablo, sino que en Cristo todo se nos va a hacer posible. Vamos a poder hacer dinero, nos vamos a poder establecer en la sociedad, en este mundo, vamos a poder echar raíces. Los cristianos tomados de la mano vamos a poder transformar a este mundo y eventualmente lograr la batalla por el control de las mentes, y vamos a hacer que todos los hombres nos sentemos, nos agarremos de la mano y nos arrodillemos a cantar himnos y en fin, coros y alabanza, unidos en un coro, la sociedad humana, y ese tipo de cosas. No se quiere hablar sobre el tema del pecado, de la maldad, la corrupción del hombre. Eso hace daño. Lo que tenemos que darle al hombre del siglo XXI es un mensaje positivo, que todo es posible, que podemos mejorar, que podemos transformar la tierra. Y es por eso que vemos cómo muchos cristianos se están sumando a esta narrativa, que tenemos que dejar de contaminar el medio ambiente, podemos cambiar toda la sociedad y una serie de cosas que vemos en estos días. Es decir, en definitiva, lo que tenemos que tener es una actitud positiva de la vida. Debemos confiar en el poder de la palabra. Hoy se dicen cosas muy extrañas. Se habla de pensamiento positivo, se habla de palabra positiva, se habla de oración positiva, se habla de actitud positiva dentro de la iglesia. Si oras con convicción y positivamente lo que tú piensas, tu pensamiento, si lo canalizas positivamente, lo que estás pensando se va a hacer realidad.
Y bueno, en fin, qué sé yo, la gente se rompe la cabeza pensando, tratando de materializar la idea. Y como tenemos ese poder, esa actitud positiva, entonces las cosas mágicamente van a venir a la existencia. Y yo lo que veo muchas veces hoy es que cuando se trata de Dios lo vemos como un intervencionista, que simplemente lo vamos a buscar cuando necesitamos que nos tire una mano, nada más. Dios hoy es el almacenero. Dios para nosotros hoy es el curandero. Dios es el generador eléctrico, que cuando estás caído te va a inyectar, ¿no es cierto?, una descarga eléctrica, una energía que te va a levantar para poder entonces continuar tu derrotero. Él es incluso en la actualidad hasta podemos decir que es el dietista. Se están escribiendo libros acerca de cómo bajar de peso bíblicamente. Muchas mujeres hoy se dan seminarios de comidas bíblicas para bajar de peso. Ahora creo que hasta salió un video de ejercicios bíblicos para hacer ejercicio en casa mientras escuchamos algunas alabanzas y cosas por el estilo. Y cuando se trata entonces del tema de la salvación, encontramos que esa mentalidad de hoy ha encontrado terreno fértil en la iglesia y en la cristiandad. Tal es así que, como dije antes, lo que es hablar del pecado es contraproducente, es negativo, es hiriente, rememora, ¿no es cierto?, momentos dolorosos, de tristeza, de amargura. Entonces hay que terminar con eso, porque Dios es un Dios de amor, y entonces lo que tenemos que hacer es concentrarnos en ese amor y vamos a respirar y a transpirar ese amor con los demás si pensamos positivamente. Usualmente cuando en la actualidad pregunta a alguien, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?, la primera respuesta que viene en las últimas décadas es: lo que tienes que hacer es recibir a Cristo como Salvador personal. Y sí, hay cierta verdad en esa declaración, pero es una verdad a medio camino, es incompleta, está mal planteada. Yo veo que uno de los desastres de la iglesia de hoy es haber perdido de vista la teología cuando testificamos de Cristo. Hemos hablado del Evangelio, es decir, la buena noticia, pero sin tocar la mala noticia. ¿Por qué? Bueno, porque hoy día no hay que hablar de la mala noticia, hay que hablar de la buena noticia, y el Evangelio es simplemente eso. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú predicas el Evangelio, que es la buena noticia, tiene que incluir la mala noticia. Un Evangelio sin mala noticia es un Evangelio incompleto, es otro Evangelio. Y lo tenemos evidente en las mismas Escrituras, que lo primero que hace es darnos la mala noticia, que el hombre está perdido, está arruinado, que no hay nada que pueda hacer el hombre delante de Dios para justificarse. Y la Biblia desde el mismo principio comienza hablándonos de lo hermoso de la creación y cómo fue arruinada por una actitud, idiota del ser humano de escuchar una alternativa que enajena a Dios de la relación. Y terminamos metiendo a esta humanidad, el mundo inclusive en el que estamos viviendo, en esta actitud deplorable. Y toda la Escritura nos habla constantemente del fracaso humano. La mala noticia es que el hombre no es tan bueno como piensa. La Biblia nos dice que estamos perdidos, que somos malos. Y la buena noticia entonces es la respuesta de Dios a ese problema. Pero claro, la gente hoy nos dice, ¿qué tengo que hacer para sentirme mejor? Bueno, tiene que aceptar a Cristo. Y entonces lo que estamos indicando en un sentido es que la persona tiene que tomar una actitud favorable hacia Dios para que entonces Dios tenga una actitud favorable con el hombre. Y no nos damos cuenta que hay una teología equivocada en ese concepto, porque estamos diciéndole a la gente que tiene que hacer un mérito. La persona tiene que hacer algo si quiere ganar el favor de Dios. El hombre tiene que tomar la iniciativa. Tú tienes que hacer algo.
Tienes que tener una actitud positiva. Abandona la vida vieja, la vida de fracaso, acércate a Cristo y entonces Cristo, y solamente entonces, Cristo se va a acercar a tu vida. Esa es la predicación, a lo menos el contenido. Cuando sacamos todo la retórica y el adorno, eso es lo que nos queda desnudo acerca de la testificación contemporánea. Esto va totalmente en oposición a lo que nos enseñaron los apóstoles y va totalmente en contra del espíritu de la Reforma del siglo XVI que comenzó, en fin, vuelvo a repetir entre paréntesis esto, decimos que comenzó con Martín Lutero, pero no nos olvidemos que hubo prerreformistas que empezaron a luchar contra el dogma y pagaron con sus vidas, muchos de ellos, terminaron en la hoguera o en una prisión. O sea que los apóstoles, cuando comparamos la predicación del primer siglo con la predicación del siglo XXI, nos damos cuenta que aquellos hombres se movieron, protestaron, vamos a decir, protestaron vehementemente contra esa predicación que incluye algún tipo de intervención humana para la salvación. Nunca trataron de meter la asistencia del hombre o la iniciativa del hombre para buscar a Dios. Es Pablo el que nos dice, no hay quien busque a Dios. No hay ninguno. Y no va a haber jamás un hombre que busque a Dios, porque por naturaleza quedamos totalmente divorciados o enajenados de ese Dios. Muchos citan, para probar esa tesis equivocada, Hechos capítulo 2. Y ¿saben qué? Vengan un poquito a Hechos 2. Guarde ahí Efesios que ya volvemos. Pero quiero que vea algo cómo se usa más la escritura en la actualidad. Y vamos a hacer un ejercicio un poquito, hermenéutico si se quiere, o exegético, de Hechos 2 rápido. No me voy a explayar mucho en eso porque me va a sacar del tema. Pero les quiero mostrar cómo en el siglo XXI hemos comenzado a jugar con las escrituras, a tal punto que ya terminamos creyendo cualquier cosa. En el capítulo 2, un poco para ubicarnos, tenemos allí el relato de la primera predicación que se hizo, hasta donde entendemos, por lo que nos dicen los registros bíblicos, del Evangelio a las multitudes. Este es el primer sermón de Pedro. Resulta que estaban orando en el aposento alto y entonces el Señor les había dicho que se quedaran quietos en un lugar porque iba a enviar la promesa del Espíritu Santo que venía para, en fin, capacitarlos para la labor que tenían por delante, que era predicar el Evangelio. Pasan de ser discípulos de Cristo a apóstoles de Cristo. Oficialmente van a ser la escuela apostólica. Y entonces en el capítulo 12 nos dice que estaban allí orando y repentinamente el Espíritu Santo se manifiesta y entonces comienzan estos hombres a ser capacitados para hablar en diferentes lenguas. No son lenguas angélicas o la jerigonza que se promueve en la actualidad, sino idiomas que eran legibles, ¿no es cierto?, o entendibles por personas prosélitos, quizás que venían a Jerusalén por negocios y para dedicarse al culto. Y entonces comenzaron estas personas, estos apóstoles, a predicar en las lenguas natales de estos que eran judíos, pero que nacieron en el extranjero. Y entonces los oficiales del templo allí en Jerusalén notaron que estos señores predicaban en algo que no entendían y comenzaron a hacer mofa de ellos. No era que estaban borrachos, pero ellos para burlarse decían, están todos ebrios. Era una manera irónica de pisotear a estas personas. Y Pedro entonces va a presentar el primer sermón en respuesta a esa reacción. Eso es para tener contexto. Es importante esto, porque lo que voy a leer ahora es parte o reacción a ese sermón del apóstol Pedro. Y entonces dice el verso 37 y 38, al oír esto, es decir, todo el sermón de Pedro, del versículo 14 del capítulo 2 en adelante. Dice, al oír esto, la gente se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La gente hoy nos pregunta, ¿qué hago? Y entonces seguimos el modelo de Pedro. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y es curioso porque muchos hoy entienden que acá tenemos el ABC
o el 1, 2 y 3 de la conversión, el proceso de la conversión. Nos dicen si una persona nos dice, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, vamos a dejar que la Biblia nos hable. ¿Qué dice la Biblia? Dice que primero lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. O sea, el primer paso es mío. 2, bautizarnos. Y entonces, después de habernos arrepentido y habernos bautizado, Dios entonces nos va a perdonar los pecados y luego nos va a bautizar o bendecir o sellar con su Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? ¿Es bíblico? No, eso no es bíblico. Eso es un disparate. Eso es usar la Escritura de cualquier manera. Ahí no tenemos el ABC de la conversión. Eso es un pésimo uso de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, tenemos que entender que en este pasaje bíblico, Lucas es el que está relatando los hechos. No Pedro, Lucas. Lucas se sentó a biografiar las primeras décadas de la predicación del Evangelio. Este es el biógrafo, este es el historiador, es el hombre que se sentó a escribirle a un tal Teófilo, recolectando información, habiendo investigado y haciendo este compendio que está unido al Evangelio de Lucas para informar a este señor de las cosas que sucedieron. Entonces Lucas lo que hizo es sentarse y tomar nota de lo que sucedió acá. Lucas no está enseñando el ABC de la conversión, no nos está dando un tratado de teología acerca de la conversión. Lucas está simplemente narrando qué pasó en esa ocasión y eso es todo. Lucas no está enseñando cuál es el proceso de la conversión para la posteridad. Simplemente nos está contando lo que sucedió en ese momento. Y ahí se queda el asunto. Es un relato, una narrativa de cómo respondió esta gente a la predicación, a la primera predicación abierta del Evangelio del Señor Jesucristo. La pregunta que nosotros ahora como estudiantes de la Biblia tenemos que hacernos de este texto es, basados en la información histórica o narrativa de Lucas, ¿qué pasó con estas personas que, según el verso 36, Pedro acusa, fíjense ustedes allí, de ser los que crucificaron a Cristo? Personas que le repudiaron al Salvador o al Mesías. Y la pregunta es, ¿qué pasó en esos corazones que, según Lucas, en el verso 36, crucificaron al Señor? Eso es parte del sermón de Pedro. Tuvieron un cambio de actitud que ahora entonces van a Pedro y dicen, ¿ahora qué hacemos? Así que Pedro no está diciendo aquí, cambien de actitud. Cuando preguntaron qué debemos hacer, algo había sucedido ya en el corazón de ellos. Por eso vino la pregunta. O sea que el cambio no viene por la invitación de Pedro. Pedro lo que está diciendo es, tienen que hacer esto porque ya el cambio fue efectuado en sus corazones. Vuelvo a repetir, despreciaron a Jesús y algo entre ese evento y ahora que escuchan la palabra sucedió. Mientras Pedro hablaba, algo al escuchar ese mensaje que todavía no está terminando, está empezando a cambiar la actitud de estos hombres. Noten ustedes que dice, se compungieron de corazón. La palabra compungir aquí es muy interesante. Otra vez, no me quiero explayar mucho, pero es como si fueron alanceados. El corazón fue perforado, fue atravesado. Dice allí, se compungieron de corazón. Y lo que me llamó la atención al analizar esto en el original es que la palabra esa está en voz pasiva. La voz pasiva es muy importante porque quiere decir que el corazón de ellos no cambió, no lo cambiaron ellos, sino que fue transformado, fue cambiado. No está enfocándose en lo que ellos hicieron, sino en algo que sucedió o se hizo en el corazón de ellos, que hoy por no estudiar la Biblia como corresponde se pierde de vista. Entonces cuando dice se compungieron, en nuestra traducción parece que ellos hicieron algo. Se entristecieron a sí mismos, pero del original lo que está diciendo es que el corazón de ellos se transformó. Fue cambiado. La voz pasiva indica que alguien efectuó o algo efectuó la acción sobre sus vidas. Toma nota en el contexto que en el verso 37 Pedro decía, sed salvos de esta perversa generación. No dice sálvense. ¿Se dieron cuenta de eso? Otra vez, por no leer el contexto,
hacemos conclusiones que son un disparate. Ellos son invitados a ser salvos, no a salvarse ellos haciendo algo. Si se van al versículo 47, que es el final de esta sección, dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No eran las personas las que se adherían a sí mismos diciendo: tengo que primero arrepentirme, tengo que bautizarme y entonces me estoy adhiriendo a la iglesia. No, es el Señor el que traía a la gente. Dios en Cristo Jesús adhería a las personas. O sea que bajo ningún punto de vista perdemos una teología que es consecuente en las Escrituras. La obra es de Dios, no de las personas. Dios cambió el corazón de estas personas y es por eso que respondieron a la predicación del apóstol San Pedro. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? La pregunta que nos tenemos que hacer entonces, eso lo digo para que desmitifiquemos esta idea equivocada cuando se nos pregunta qué tengo que hacer y nos basamos en este pasaje para decir tienes que hacer tú esto y nos olvidamos que es Dios el que hace. Nosotros no podemos hacer nada. Miren, de hecho lo pongo de esta manera. Dios sería un cínico, si Dios, sabiendo que podemos nosotros hacer algo para salvarnos, envía a su Hijo amado, que es inocente, a morir en la cruz por nosotros. Bajo ningún punto de vista podemos concebir a un Dios justo y recto si hace. Eso es asesinato. Eso es matar a un inocente cuando la persona que es culpable de delito puede purgar su propia falta. Eso realmente deshonra el carácter de Dios. Cristo vino a morir porque no había otra solución para el problema del hombre, para ser rescatado. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer entonces nosotros, siendo que Lucas no nos da información, simplemente relata lo que sucedió en esa predicación, es, ahora sí, nosotros como estudiosos de la Biblia nos preguntamos ¿qué pasó en el corazón de esta gente? Que al momento de terminar la predicación de Pedro, le dijeron a este hombre: pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer, Pedro? Y ahí es donde entramos a las cartas, por ejemplo, de Pablo, donde sí nos mete en la teología de la conversión. No el libro de Hechos, sino Pablo, que fue dirigido para ahora edificar a la iglesia acerca de estos temas. No a los incrédulos. El incrédulo nunca va a entender esto. Al incrédulo Pedro les predicó el evangelio, no les dio teología. Pero ahora nosotros empezamos a indagar y nos metemos en los misterios de la obra de Dios. Y a través de la inspiración que Pablo, mejor dicho, Dios le dio a Pablo para estos temas, un hombre estudiado, ahora sí podemos meternos como cristianos a analizar, bueno, ¿cómo es que yo un día llegué a los pies de Cristo Jesús? ¿Cómo es que siendo tan malo y tan perdido, que a tal punto que una generación crucificó al Señor y luego decidieron, en fin, tirarse a los pies de aquella cruz? ¿Qué fue lo que pasó con esta gente? Bueno, ahora empezamos a analizar los cristianos, los libros o cartas que nos hablan precisamente de eso. Y esta carta de Pablo a los Efesios es una de esas vertientes del Nuevo Testamento que nos ayudan ahora a poner la lupa en esa situación. ¿Qué pasa con el corazón del hombre que de repente viene a los pies de Cristo? ¿Cuál es la tesis de la carta a los Efesios? Pablo le escribió a los Efesios porque quiere ver, honestamente, una iglesia, un pueblo de Dios que se conduzca en medio de la sociedad en una forma digna. Pablo lo que demanda de nosotros es que seamos consecuentes con la realidad de la conversión. Es decir, que cada cristiano sea un reflejo de la gracia de Dios en su vida. Ese es el objetivo, es el meollo de toda la carta. En una sociedad, por ejemplo, como la de Éfeso, era una sociedad terrible, corrompida, idólatra, inmoral hasta la médula. Había todo tipo de una de las ciudades importantes de las colonias, digamos, el Imperio Romano. Esta era una colonia oficial de Roma, un satélite de Roma, donde hacía sus negocios. Y entonces Pablo esperaba que los cristianos no caigan, no imiten la actitud de la sociedad sin Cristo.
que la iglesia y el creyente en la sociedad se manifieste diferente a las otras personas, que se note el cambio. No que uno tenga que decir, dígame, ¿usted es creyente? Sí. Ah, bueno, menos mal. Bueno, yo también, mucho gusto. No. Lo que Pablo quería es que cuando la gente nos viera, no diga, ¿es usted creyente? No, que la gente diga, este es cristiano, métanlo preso, porque había persecución, los metían adentro. Ese es cristiano. Ese hombre es uno de esos que siguen esa secta y los metían de cabeza al calabozo. Hoy, mi querido, no solamente hay que preguntarle a la persona, nos tenemos que parar varios días a mirar si lo que dice concuerda con sus acciones. ¿Y saben por qué? Porque nosotros no andamos más como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Pablo en el capítulo 4, verso 1, miren lo que dice en Efesios. Dice, yo pues. Ese pues es fundamental para enlazar bien la carta. Pablo acaba de hablar en los primeros capítulos de la doctrina de la carta. Ya vamos a mirar ahora el capítulo 2 en adelante. Y entonces, después de hablar de esas cosas, quiere hacer una aplicación. ¿Cuál es? A ver, ¿por qué Pablo escribe la carta? ¿Por qué nos da enseñanza teológica la carta? ¿Qué es lo que quiere Pablo? Y así tenemos que hacer con toda la Biblia. Cuando leemos un pasaje bíblico, tenemos que preguntar, bueno, fenómeno, ¿esta historia para qué es? ¿Qué quiere Dios de mí ahora? ¿Cuál es la lección para mí? No espiritualizar la Biblia y qué sé yo, hacerla romántica. No. Pablo acá les enseñó una serie de cosas y el propósito es para que ustedes anden como es digno de la vocación a la que fueron llamados. Y entonces Pablo va a delinear esa conducta desde el verso 2 en adelante. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia, etcétera, etcétera. Ustedes lo leen en casa después. Pablo va entonces a descolgar toda la idea de qué significa andar en una forma digna. En el capítulo 4, verso 17, va a decir, esto pues, y otra vez, noten ese pues, qué importante que es, dice, requiero en el Señor, digo y requiero, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, etc. Pablo está diciendo, la sociedad tiene sus modelos, pero nuestros modelos no es la sociedad sin Cristo. Nosotros tenemos un solo modelo que es Cristo y debemos nosotros ser el modelo, la influencia en la sociedad. La iglesia tiene que identificarnos como personas dignas en el Evangelio, no como personas que caminan como los demás. Hermano, hoy la iglesia realmente no camina como es digno la vocación a que fue llamada, pero si estamos usando la música del mundo para alabar a Dios, nos vestimos igual que la gente en Hollywood, hasta nuestros hogares los manejamos de esa manera. Hoy día tenemos la relación de descarte, conocemos a una persona, no funcionó, lo pateamos. En 2 meses nos divorciamos. Ya está, listo. Nos juntamos con la gente, vivimos juntos porque ¿qué tiene de malo si todo el mundo se junta? Tenemos hijos fuera de la unión matrimonial porque es plausible en la sociedad contemporánea. Esas son las tendencias de hoy. Y entonces ya a fin de cuentas seguimos las corrientes de este mundo, ni hablar del paganismo que se ve dentro de la iglesia. ¿De dónde lo sacamos eso? No lo sacamos de la Biblia, lo sacamos del mundo. La Biblia nos dice que no andemos como los demás y la iglesia hoy, cada creyente en el siglo XXI está andando como el resto de la sociedad. Imitamos su vocabulario, su música, su vestimenta, sus costumbres, hasta la forma de caminar. Nos movemos como los tránfugas cristianos que se cuelgan metales por todo. Yo a veces me indigna ver personas que se llaman cristianas con minifaldas hasta acá arriba, hombres con aros por todas partes que no podrían pasar por la puerta de un aeropuerto, que suenan todas las alarmas, personas que usan los pantalones destrozados que les pasó el streetcar por arriba, personas que van con sus nalgas al aire. Pero a ver, por favor, señores, ¿bailan en la iglesia salsa y reggaetón para alabar a Dios
¿De dónde sacamos todo eso? Eso no lo sacamos de Jesucristo. No encontramos un solo profeta que haya hecho eso. No encontramos a los apóstoles, ni a los padres de la iglesia, ni a los apologistas de los primeros siglos del cristianismo. No encontramos a Lutero, o a Calvino, o a un Zwinglio, o a un Melanchthon, o los grandes hombres de la Reforma, o los grandes predicadores de la Iluminación. Siglo XVIII, siglo XIX, los grandes exponentes de la palabra de Dios protestaron contra la sociedad. Nunca se pusieron los pantalones y el tirador de la sociedad, porque eran obedientes al llamado de las Escrituras. No imitéis a los demás. ¿Por qué tenemos que andar en una forma digna? Bueno, Pablo en el capítulo 1 de la carta a los Efesios dice, según nos escogió, verso 4, en Él. ¿Quién es ese pronombre? Es Cristo del verso 3. Les estoy ayudando a hacer interpretación acá. Dice, nos bendijo Dios con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, según nos escogió. ¿Quién? Dios. Y luego dice, en Él. ¿Quién es? Cristo. Y dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Y nota que Dios no juega los dados. Dice que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Dios nos escogió, te escogió a ti con un propósito claro. Que en el mundo que va a estar manchado y oscurecido por el pecado, nosotros seamos mujeres y hombres santos y sin mancha. Ese fue el propósito, uno de los propósitos al haberte escogido. Y por eso Pablo nos está haciendo un llamado a la sociedad de Éfeso y a nosotros por extensión, de que andemos como es digno. El andar digno es ese que menciona Pablo al introducir la carta y luego nos llama, no imites, no sigas la costumbre de hombres vanos de mente que no tienen a Dios. Pero ya no nos sentamos a discernir más estas cosas, porque tenemos esta mentalidad progresista. Todo lo que tú quieres lograr, lo puedes hacer. Y así vamos siguiendo al flautista en la locura y el desenfreno de la sociedad contemporánea. Hermano, y fíjate qué interesante, porque al final dice, según nos escogieron antes de la fundación para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No termina allí, sino dice delante de Dios. Hermano, hoy estamos más preocupados de recibir la aceptación de la sociedad. Estamos más preocupados en que los hombres nos den aprobación, de ser amigos del pagano, que nos aplaudan, que nos acepten, que acepten nuestro mensaje, nuestro estilo de vida. Queremos vivir en convivencia con los paganos, cuando la Biblia dice que somos peregrinos, que no somos de este mundo. La Escritura nos dice que debemos preocuparnos no en cómo nos ven los demás en el mundo caído, sino cómo nos ve Dios. Tenemos que preocuparnos en andar no delante de la opinión pública, sino en la opinión de Dios. Delante de Él debemos caminar en una forma digna. Y para lograr ese andar digno, el tema de la gracia es preponderante en esta carta. Noten ustedes, por ejemplo, que la carta, Pablo la va a iniciar y la va a cerrar con el tema de la gracia. Fíjate bien, capítulo 1, verso 2. Dice, gracia y paz. Y observa que no es Pablo el que da la gracia y la paz, sino que es simplemente una expresión, un deseo. La gracia y la paz viene de Dios y de su Hijo Jesucristo. Mira tu Biblia, yo no me estoy inventando esto, Yo simplemente les abro la Escritura. Y te diste cuenta que dice gracia y paz, y no paz y gracia. Y uno se pregunta, ¿por qué es necesario ese orden? Sí, Señor, porque nadie está en paz con Dios sin el efecto de su gracia.
La única razón del por qué el hombre encuentra paz con Dios es por el ejercicio de la gracia de Dios. ¿Te acuerdas lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, verso 1? Justificados pues por la fe, paz tenemos para con Dios. Y si tú te acuerdas de lo que hablamos el otro día, hablamos de la fe, pero también si leen ese pasaje, el capítulo 3 de Romanos, dice que fuimos justificados por su pura gracia. Así que primero Dios nos justifica, es el aspecto forense de la salvación, por su gracia, y entonces dice el apóstol Pablo en Romanos que ahora estamos en paz con Dios. No hay paz con Dios sin el ejercicio de su gracia. Pablo es un hombre que tiene bien claro el ABC de su teología: gracia primero y entonces la paz con Dios. Así que este hombre empieza la carta diciendo gracia y paz para los creyentes, verso 1 de Efesios o Éfeso. Y al final de la carta, fíjate qué cosa más linda, porque termina diciendo en el verso 24 del capítulo 6, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Así que miren qué interesante, para Pablo este concepto de la gracia está tan claro como lo tuvo Martín Lutero en el siglo XVI. Y por eso escribe la carta y lo primero que dice es la gracia de Dios con ustedes. Y termina la carta deseando exactamente lo mismo, que la gracia continúe con todos ustedes. Y luego, fíjense en que el desarrollo de toda la carta, Pablo insiste también en el tema de la gracia. Y va a hablar de la gracia en dos aspectos. Va a hablar de la gracia de Dios en cuanto a la salvación, o lo que llamamos la gracia salvífica, y va a hablar de la gracia de Dios que es continuacionista, es decir, es una gracia que nos prepara para el servicio, la santificación. O sea que en el momento de la salvación, gracia, y luego la continuación, gracia. Todo es bajo la bendita y soberana gracia de Dios. Por eso este hombre comienza con la gracia y termina con la gracia, porque es por el solo hecho que existimos, que somos, es por la pura gracia de Dios. En cuanto a la gracia salvífica, miren capítulo 1, verso 6, dice, verso 5 dice, nos predestinó según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con que nos hizo aceptos en el amado. Dios nos hizo aceptos por su gracia, para que alabemos esa gracia, la salvación. Dice el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda inteligencia, según el beneplácito, el cual se había propuesto en nosotros. También otra vez apunta a lo que dicen los versos 6, 7 y 8, la gracia de Dios, el afecto de Dios. Luego tenemos la gracia santificante, capítulo 3, estoy corriendo un poquito, después ustedes pueden investigar más en esto, capítulo 3, verso 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo comienza la carta diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, no de los otros apóstoles, no del concilio en Jerusalén, no de Pablo, es la voluntad de Dios. Pablo fue salvado por la gracia de Dios y Pablo ministra por la gracia de Dios. Pablo es apóstol por la pura gracia de Dios. Versículo 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. Versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Y luego apunta a nosotros en el capítulo 4, verso 7, donde dice, pero a cada uno de nosotros, todos, no solo Pablo, sino todos nosotros, dice, cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todo lo que tú eres como cristiano ahora, todo lo que puedas hacer, es por la gracia de Dios. Ese es el tenor teológico en cuanto a la salvación en la vida cristiana se refiere en el corazón de Pablo. ¿Qué es gracia? La palabra gracia, que se traduce el término caris, quiere decir, lisa y llanamente quiere decir favor.
diríamos en mi tierra, gauchada. Una gauchada, ¿no es cierto? Un favor. Dios, lo que significa la gracia, en términos simples, sin complicaciones, es el favor inmerecido de Dios hacia el pecador. ¿Entienden eso? Es Dios haciéndonos un favor a nosotros, que no merecemos, nosotros que somos todos, sin excepción alguna, pecadores. Es la bondad de Dios ejercitada hacia el pecador. Y entonces para entender la magnitud, la dimensión del concepto de la gracia de Dios, Pablo va a poner en contraste dos cosas interesantes en la carta esta. Por un lado, lo que Dios hace, y por el otro lado, lo que somos nosotros, que en un sentido testifica de lo que Dios es, ¿no? Lo que Dios es y lo que somos nosotros, a través de lo que Dios hace y lo que nosotros hacemos. En el capítulo 1, noten que dice en el verso 3, bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Pero esto es tremendo. Dice, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y nos preguntamos, ¿a quién bendijo? Muchos responden, bueno, según el contexto, a los santos y fieles en Éfeso. Sí, está bien, pero ¿quiénes eran los santos y fieles en Éfeso? Y Pablo los describe en el capítulo 2. Dios bendijo a personas en los lugares celestiales en Cristo. Y en el capítulo 2 dice que nosotros, capítulo 2, verso 3 al final, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que Dios bendijo con toda bendición celeste espiritual a personas que eran hijos de ira, igual que aquellos que no tienen a Cristo. O sea que Dios no nos escogió porque dio algún mérito, alguna actitud por parte de nosotros, como algunos dicen, según Hechos capítulo 2, que los hermanos mostraron la actitud de dar el paso adelante y entonces Dios respondió. No, mi querido, todos nosotros, sin excepción alguna, somos hijos de ira, lo mismo que los gentiles que hoy no aceptan a Cristo Jesús. Todos estamos cortados con la misma tijera. Y lo sorprendente es que Dios bendijo a esos hijos de ira con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Extraordinario. Esta semana cuando meditaba en esto caí de rodillas allí y lloraba dándole gracias a Dios. Porque yo soy un hijo de ira, condenado al infierno con toda justicia. Y lo único que salía de mis labios es gracias, gracias, gracias. ¿Por qué nos bendijo Dios así? Si somos hijos de ira, ¿por qué Dios decidió bendecirnos? Por su pura gracia. Otra vez, capítulo 1, verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos aceptó en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No por algo que nosotros hayamos hecho alguna vez. Y entonces el apóstol Pablo va a describir, esto es algo sorprendente, el ejercicio de esa gracia de Dios, la actividad de esa gracia de la siguiente forma. Y acá sacamos el jugo del capítulo 2 teniendo en cuenta ese contexto, porque si no miramos todo esto a la luz de toda la carta, se nos escapa lo que Pablo quiere mostrarnos en el capítulo 2. Y entonces sacamos conclusiones que no sirven para nada, francamente, para la vida del cristiano. Dios muestra esa riqueza de su gracia, número uno, habiéndonos, dice allí, habiéndonos dado vida, dice este hombre, estando muertos en delitos y pecados. Fíjate ahí en el versículo 1, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. Y toma nota la partícula temporal, dice, ¿cuándo? Porque claro, nos miramos ahora que somos cristianos y decimos, bueno, yo no soy de ese gremio, ya está.
entonces esto no es para mí. No, Pablo está evocando que no se nos olvide de dónde venimos. Porque a veces el cristiano se cree que, no, bueno, está el mundo, está bien, ellos son ellos, ¿no es cierto? Pero nosotros ya estamos adentro. Y pensamos que nos da la licencia de vivir así nomás, porque ya somos cristianos. No, Pablo está tratando de crear conciencia de dónde venimos, que no nos sintamos orgullosos, como cayó Israel en el Antiguo Testamento, que pensaban que yo soy judío, por el hecho de tener una nacionalidad, yo soy diferente al resto de las naciones, y hacían distancia con el resto de los hombres, cuando la realidad era que no debían hacer distancia, sino que tenían que ser testigos de la gloria de Dios al resto de las naciones. Eran los voceros de Dios al mundo. Y lo que hicieron era separarse del mundo y dejar de ser los testigos de Dios. Y se justificaban a sí mismos como mejor que los demás. Por eso el mundo le tenía tanta bronca a los judíos. Y en un sentido todavía le siguen teniendo bronca a los judíos. Más allá de si está bien o está mal eso, ¿no es cierto? El antisemitismo es un pecado terrible, pero bueno, tema para otro día. Cuando dice allí esa partícula, cuando, se trata de apuntar que recordemos, que meditemos en qué condición me encontró Dios antes de darme la vida. ¿Quiénes éramos y cómo estábamos? Y nos dice que nuestra vida se conducía en delitos y pecados. Así es como nos conducíamos nosotros. Hermano, no interesa, francamente, qué opinión tienes de ti mismo. Hay gente que dice, pero yo no soy eso. Yo no soy una mala persona. No interesa lo que tu vecino piense de ti. Acá el problema es qué piensa Dios de ti, de tu persona y la mía. El mundo puede tener una opinión, pero formidable de nosotros. Pero acá el problema es qué opina Dios de mi persona. Cuando Dios me ve, ¿qué ve en mí? Y lo que ve es un hijo de ira igual que los demás. No una persona digna con la quien se puede contentar. Nosotros hoy tenemos la mayoría Facebook. Creo que la sociedad actual necesita terapia urgentemente. El Facebook es un mecanismo a través del cual estamos viendo la estima elevada que tiene el hombre. Dicen que es baja estima. No, te sobra. El hombre que se pone en Facebook o la mujer es porque cree que es el centro del cosmos y que de alguna manera merece el like de todo el mundo. Y se ponen ahí en el Facebook, ponen sus fotos y es para que la gente le dé la aprobación. El Facebook es un medio de buscar la aprobación de los demás. No digo con esto que no tengas, la iglesia tiene su Facebook, pero cuando nosotros, escúchenme, a veces las chicas, déjenme decirle a las mujeres, especialmente las mujeres, no he visto, hay locos, sueltos, pero veo que es más común ahora en las mujeres, especialmente las jovencitas. No objetivices tu vida. Hermana en Cristo, no hagas eso. Ahora, yo no sé por qué, a ver si alguien me explica esto, ¿no? Pero las mujeres se sacan la foto, el selfie, en el baño. Encima, yo no entiendo por qué en el baño. Usted puede ver la foto en el espejo y el inodoro está allá atrás. Y todo el mundo se saca la foto en el baño. Ya eso para mí no lo entiendo. Esos piensan que es una linda composición. Pero entonces la segunda cosa es todos sacan la trompa para adelante. Y piensan que a nosotros, porque me imagino que lo pondrá para que los muchachos la vean, no sé, qué sé yo, en el mundo hay de todo, pero especulo acá, que usted se saca la foto y la ponen en internet con esa pinta, ¿no? Parece un besugo, uno de estos white suckers, los peces esos que andan acá en el lago Ontario, que tienen una trompa así, y sacan la boca, y después se tuercen todos, ¿no? Qué sé yo, parece una botella de coca. Y hacen todas las poses, ponen la minifalda, se cruzan de pierna y terminan, qué sé yo, mostrándose, haciendo un espectáculo que algunos las miran, se ríen, se burlan y lo ponemos para que pongan el like. Pero no deshonres tu cuerpo así, por favor. ¿Qué les parece si yo salgo en un selfie en el baño de mi casa
con la trompa así para adelante, vestido con tangas, desnudo, qué sé yo, y me saco una foto y la pongo en el Facebook de la iglesia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les parece? ¿Está bien eso? Si usted lo puede hacer y piensa que está bien, entonces yo también lo puedo hacer y está bien. Pero usted sabe que no está bien. ¿Nos imaginamos al presidente de Estados Unidos hacer una foto así? Nos suicidamos, ¿no es cierto? Ni pensar, Bueno, se dan cuenta, porque algo que no nos entra. Pero, sin embargo, hoy la política es meternos en el Facebook, hacer ese espectáculo. Estamos más interesados en cómo nos ve la gente que está asociada a nuestra página, en lugar de pensar qué piensa Dios. ¿Te da Dios el like? Ah, no, pero yo estoy buscando el like de mi amigo Fernando, Cacho, el cara marcada, el cholo, los muchachos del club, las chicas del bowling, o qué sé yo dónde van los muchachos y cosas por el estilo. Pero acuérdate que Dios está haciendo marca también. Procúrate en buscar el like de Dios, no de la sociedad. Nos dice que nosotros andábamos en delitos y pecados, conducíamos nuestras vidas en esos términos. Versículo 2, dicen los cuales pecados, delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo. Y no solamente eso, pero dice también que seguimos las tendencias de la sociedad. Versículo 2 dice, siguiendo la corriente de este mundo. Si hay una de las grandes fallas del cristianismo de hoy, es que todos los cristianos siguen las tendencias de la cultura social de nuestros tiempos. Tenemos que aceptar lo que la sociedad aprueba. Si el mundo dice que está bien, tenemos que aceptarlo en la iglesia. Y tenemos de todo. La iglesia, otra vez, lo que se hace en el mundo no me interesa. Pero tenemos homosexuales que son pastores, esto me va a representar palo. Pastoras, apóstolas. Ya un día voy a predicar por qué no creo que una mujer puede ser pastora o apóstola. Yo sé que esto va a ofender a lo mejor a las mujeres, pero no es asunto de feminismo o sexismo. Mi señora Gloria, usted no ve que las esposas de los apóstoles le llamaban apóstolas, o que a la mujer que por el hecho de estar casada con un pastor es la pastora. No, señores, la señora del pastor. Saquémonos esos lenguajes contemporáneos que no son bíblicos, no los encontramos en la Biblia. La esposa del profeta no era profetisa, era la esposa del profeta, la esposa del apóstol, la esposa del pastor. Pero nos compramos todo ese argumento barato que viene de afuera, invenciones humanas. Y te podría hacer una larga lista de cosas raras que se nos metieron en la iglesia. Y la razón del por qué hacemos eso es porque la sociedad dicta a la iglesia lo que tiene que ser aceptable. El feminismo hizo un buen trabajo en defender los derechos de la mujer. Pero hoy el feminismo perdió el norte. Y lo que quiere es tratar que el hombre es un demonio, es un espanto, un excremento en la sociedad. Y eso lo metimos en la iglesia. La mujer hoy se levanta en los púlpitos diciendo, ¿por qué yo no puedo ser apóstol? ¿Por qué yo no puedo ser pastora en la iglesia? Y no estudiamos la teología del apostolado, del pastorado, del ministerio profético. Usted le pregunta hoy a un cristiano, ¿me puede hablar de la teología del apostolado? ¿Qué es eso? ¿De qué me está hablando? ¿Me puede hablar de la teología del pastorado en la iglesia? ¿La qué? ¿De qué me está hablando? Eso es filosofía. La mucha letra lo está enloqueciendo. Bueno, mi querido, así nos va en la iglesia. Seguimos las tendencias de la sociedad, dice el apóstol Pablo. 3, seguimos, y esto mire qué interesante, seguimos, dice este hombre, fuerzas que son incomprensibles e ignoramos que son de orden espiritual. Verso 2, dice, corriente de este mundo conforme o de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Acá se nos corre un poco el velo y se nos meten los misterios del mundo espiritual. Y lo que nos está diciendo Pablo es que la sociedad y sus costumbres están digitadas.
Usted le dice a una persona de allá afuera, este argumento ya lo he presentado en otra ocasión, y le dice, usted sabe que todo lo que pasa en el mundo de la política, en el mundo de la sociedad, en el deporte, en la farándula, todo está digitado por fuerzas supernaturales que tienen un gol en mente y que ese gol es totalmente opuesto a la gloria de Dios. Y le van a decir, usted necesita un saco de fuerza y meterlo inmediatamente adentro de un consultorio. Sin embargo, el apóstol Pablo, movido por el Espíritu de Dios, nos está diciendo que todo el mundo está siendo digitado, que las tendencias de la sociedad siguen el capricho de fuerzas espirituales que tienen una sola consigna, que nosotros ignoramos. No quiere decir que vamos a ver los hilos, pero con las ideas. Dígame una cosa, ¿por qué piensa usted, si cree que no puede ser digitado, por qué cree que se gastan fortunas de dinero en propagandas de televisión? ¿Por qué consume usted Coca-Cola cuando sabe que le hace un hoyo así en el estómago? ¿Por qué la gente sigue comprando cigarrillos cuando saben que se mueren? ¿Por qué la gente sigue matándose, consumiendo cantidades y cantidades de pastillas y qué sé yo? Ahora las mujeres se meten las inyecciones para hacerse más estiradas y cosas por el estilo, se están envenenando, se deforman. Bueno, porque la sociedad digita lo que usted va a escoger. Y se gasta plata, se invierte dinero, capitales, para mover su manera de pensar. Se hace en el mundo de la política también. Usted vota porque la televisión se usa para digitar su decisión. Usted no vota por convicción, sí, algunos lo hacen, pero la mayoría de la masa vota porque le lavaron el cerebro. No saben por qué votan. En mi país usted le da un choripán a una persona y un vaso de vino y va y vota. No saben por qué vota, pero votan. Y eso es porque la gente es digitada. Y Pablo, que sabe un poco más que nosotros, dice que somos manipulados por potencias espirituales que no llegamos a comprender. La soberbia humana, mi querido, de que somos autosuficientes, se nos metió en la psiquis y así le va al mundo. Dice que esas fuerzas operan. En el original es un participio, habla de acción, es un verbo adjetival que maniobra, maneja, es una fuerza digitante, eso quiere decir ese término. Noten que no dice que los creyentes hoy viven así, ¿se dieron cuenta? Ustedes andaban así. ¿Se dieron cuenta de eso? Es importante, ¿eh? Hermano querido, el que recibió la vida no puede estar muerto. Lo que está vivo no está muerto. Y lo que está muerto no tiene vida. Es una contradicción. Si usted dice que usted tiene la vida en Cristo, es imposible. Es una contradicción que usted viva como un gentil y un pagano. Si usted vive como un gentil y un pagano, usted nunca, jamás recibió la vida. Usted sigue condenado y sigue andando en delitos y pecados. La persona que fue regenerada por el poder de Dios va a vivir según la voluntad de Dios, porque Dios digita ahora a través del Espíritu Santo esa vida, la dirige, la forma, la encamina. Pero la persona que es rebelde, es anarquista a la voluntad de Dios, esa persona nunca experimentó la regeneración del poder de Dios en su vida. Sigue muerto. Así que tenemos que entender esto, y esto es algo que nos habla a nuestras conciencias. ¿Realmente tú eres un nacido de nuevo? En esos términos, porque se ha manejado mal esa palabra nacer de nuevo en la actualidad. No es posible que tú hayas recibido la vida y vivas como un cochino pecador. Es una contradicción y viceversa. Por eso este hombre habla en pasado. Ustedes andaban de esa manera. Espera este hombre que si realmente los cristianos de Éfeso recibieron la vida por eso es que los llama ahora, manifiesten una vida digna de la vocación a la que fueron llamados. Así que el que recibe la vida ya vive no como un muerto, sino que vive para Dios. Y qué hermoso que es esto, mi querido hermano, qué ánimo. Para mí es algo que me hace reventar el corazón de gozo. De que estabas muerto, podrido, era un sepulcro lleno de basura, hediondo. Y Dios a este hijo de ira un día lo llamó y le dio la vida.
y la vida eterna. ¡Qué privilegio, qué hermosura que Dios haya hecho con nosotros! Y nos libró de estas fuerzas gobernantes para ser Él mi Señor. Y entonces ya no tengo que vivir aterrado, como a veces se inculca a los creyentes, cuidado con el diablo, cuidado con esto, sino que vivimos ahora victoriosos, tranquilos, descansando. Ya no sigo la corriente de este mundo, no sigo la voluntad del demonio, sino que ahora soy de Cristo Jesús. Dice que Él opera ese demonio en los hijos de desobediencia, los hijos de Adán, pero ahora nosotros somos los hijos de la obediencia, los hijos de Dios por redención. Así que lo seguimos a Él y solo a Él para su gloria y para su honra. Entonces, Dios no estaba obligado en ninguna forma a darnos vida, pero dice que nos dio vida en Cristo. ¿Y por qué? Por gracia. La manifestación de su gracia la vemos también habiéndonos escogido para salvación. Ah, bueno, ahí sonamos. ¿La elección? ¿Pastor? ¿La elección? Sí, Señor. Eso es lo que dice Pablo. Yo no se lo digo. Dice que fuimos escogidos para salvación. Capítulo 1, versículo 3 y 4, otra vez. Dice este hombre... y note que si volvemos otra vez a la predicación de Pedro y cómo reaccionó la gente, nos preguntamos cómo describe Pablo al hombre antes de conocer a Cristo. Bueno, Pablo lo describe como hijos de ira, lo mismo que a los demás. Pero resulta que esos hijos de ira del capítulo 2, verso 3, ¿no es cierto? Dice que estas personas no escogieron a Cristo. Según Pablo, en su teología, no dice los hijos de ira escogieron a Dios o escogieron a Cristo. En su contexto no dice semejante cosa. Usted puede leer Efesios de punta a punta, y lo invito a leer todas las cartas de Pablo, y no va a haber un solo versículo donde dice que el pecador escogió a Dios para salvación. Dice totalmente lo opuesto. Dice que Dios escogió a ese hijo de ira para salvación. Capítulo 1, verso 4 dice, el según va hacia atrás, ¿no? Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, según nos escogió. Nos escogió. La palabra esta griega, eklegomai, es importantísima. Dice, Dios nos apartó, nos escogió y nos puso a un lado. Es un acto deliberado de decidir quién sí y quién no. Pero es algo tremendo. Pablo nos mete en la mente y la voluntad de Dios, que para el hombre es imposible. Solamente Dios en el Espíritu Santo puede inspirar semejante cosa. Dios nos está diciendo, te voy a permitir mirar qué pasó en algún momento. Y dice, nos escogió. Claro, esto genera un montón de preguntas. Y muchas de esas preguntas todavía no tienen respuesta. Bueno, pero qué sé yo, mi querido, pero lo que dice Pablo es inspirado por el Espíritu Santo. Dios nos escogió. Y lo extraordinario es que dice, nos escogió desde antes que el mundo fuese. Ahora ponte a pensar, Pablo nos mueve más atrás del libro del Génesis. En Génesis capítulo 1 dice que Dios en el principio creó las cosas. Hay un acto de la voluntad de Dios, hay un decreto. Dios decreta crear, pero antes de que suceda eso, antes de que aparezca el primer átomo, antes de que aparezca el tiempo, el minuto cero, Dios dice que antes de la fundación de ese mundo ya ha escogido de entre los hijos de ira a algunos por su gracia para salvarlos. Ese es mi Dios. No te rompas la cabeza. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Y dice que nos escogió, capítulo 1, verso 5, habiéndonos predestinado. Dice este hombre, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Antes éramos hijos de ira, dice el capítulo 2, pero desde la fundación del mundo te escogió predestinándote a ser un hijo adoptado de Dios. Fíjate la dinámica.
La palabra predestinado quiere decir que fuiste destinado desde antes. Dios no te destinó cuando tú dijiste, Señor, me arrepiento de mi pecado y me bautizo. Ah, bueno, entonces ahora te voy a escoger. No, Señor. Esa doctrina no sirve para nada. Es la doctrina de los méritos, disfrazada de cualquier cosa. Muy común en la actualidad. Pablo lo que dice es, no. Tú no escogiste al Señor. Dice, Dios te escogió antes que usted piense que pueda existir alguna vez. No existe nada. Y allá en la economía de la inmensidad de la Trinidad, dice que Dios lo destinó desde antes para ser un hijo adoptado. Y es por eso que lo escoge para salvación. Algunos dicen que Dios predestinó porque conoció primero, y unos argumentos ridículos. Déjeme decirle esto, no hay tiempo para elaborarlo, pero escúcheme, si Dios conoció es porque predestinó. Usted no puede conocer algo que no tiene destino, no tiene existencia, lo menos en el pensamiento. Si no hay, no se puede escoger lo que no hay. Así que Dios tuvo que destinar algo antes para escoger ese algo. No se puede escoger lo que no hay para escoger. Pero no, a veces en algunas escuelas dicen, no, es que Dios nos salvó porque conoció desde antes, no porque predestinó. No saben, hacen una mezcolanza con conceptos filosóficos y ni siquiera entienden los conceptos filosóficos. Hablan porque el aire es gratis. Pero Pablo dice, nos escogió habiéndonos, y observe bien ese participio en el original, habiéndonos predestinado, habiéndonos destinados con antelación. No solamente es eso, pero verso 11 lo repite de nuevo. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiéndonos predestinados. Pablo la tenía clara. Verso 5, según el puro afecto de su voluntad. Antes que las cosas fueren, ya Dios hizo un ejercicio de su voluntad para hacer de ese hijo de ira que aparecerá en algún momento, adoptarlo como un hijo suyo. Verso 5, otra vez, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, no la voluntad de aquel que algún día aparecerá en la historia y hará un acto volitivo aceptando a Cristo. No, antes que tú y yo existamos, ya la voluntad de Dios se ejercitó, escogiendo y predestinando. Verso 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. My goodness. En ningún momento el apóstol Pablo introduce algún mérito por parte de la criatura. Es extraño a la teología de Pablo. Extraño a la teología de la Reforma. Y hoy debe ser extraño a la teología que predicamos desde los púlpitos. La salvación implica varias cosas. 1, verso 4, ser santos y sin mancha. Capítulo 1. 2, verso 5, al ser adoptados hijos de Dios. Corro, ¿no? Porque ya se me fue el tiempo. Verso 7, el hecho de que somos redimidos de Cristo. 4, perdonados de nuestros pecados, en los cuales anduvimos antes, ¿se acuerdan? Dice en el capítulo 2, en nuestros delitos y pecados. Ahora, perdonados, verso 7 en la segunda parte, revelándonos los misterios de su voluntad, versos 8 y 9. Después en casa hagan el seguimiento de todo eso. Verso 11, hacernos herederos de las cosas del cielo, un hijo de ira. Versos 13 y 14, ser sellados con el bendito Espíritu de Dios, que es la garantía que somos suyos. Hay quienes dicen que los bautistas no creemos en el Espíritu Santo. Pues déjame aclarar eso de una vez y por todas. Soy bautista y creo en el Espíritu Santo. Creo en la tercera persona de la divinidad. Creo que he sido sellado por el Espíritu Santo. Creo que soy bautizado en la iglesia por el poder del Espíritu Santo. Creo en el fruto del Espíritu Santo. Creo en la voluntad de Dios en el Espíritu Santo para dirigirnos, para ampararnos, para edificarnos. Dios, el Espíritu Santo, es con nosotros. Dios, el Espíritu Santo, nos guía a toda verdad. Creo en el Espíritu Santo, acepto al Espíritu Santo. Todo bautista que es fiel a la palabra de Dios cree con todo el corazón en Dios, el Espíritu Santo. Es una farsa pensar que la Reforma, o nosotros que seguimos la Reforma, detestamos la doctrina del Espíritu Santo. No, Señor. Detesto el que juega con la doctrina del Espíritu Santo.
Detesto al que hace del Espíritu Santo un ídolo pagano. Pero yo exalto y glorifico a Dios a través y por medio del ministerio del Espíritu Santo. Con razón el apóstol Pablo, cuando Pablo analizaba todo esto, decía: bendito, bendito, dice el verso 3, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Este hombre, cuando se hundió el corazón y la mente en esta grandeza de la gracia de Dios, en la manifestación de la gracia de Dios, cayó de rodillas y antes de escribir lo que hace es esta eulogía diciendo: bendito tu Dios, bendito seas, que a un hijo de ira lo has bendecido con todas estas cosas cuando no lo merecemos. ¿Cómo es posible que no bendigamos a ese Dios y no andemos como es digno de la vocación a la que fuimos llamados? Y terminamos imitando a los malvados pecadores en la sociedad. Y termino con el último punto, que es corto. Dios manifiesta su gracia, nos dice en el versículo 4, habiéndonos amado. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estoy en verso 5. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, siendo hijos de ira, dice, nos dio vida. ¿Entiendes eso? Dios ejercitó su gracia por amor. Dios te escogió con sentimiento, con amor y por amor. Por eso es que Dios le dijo al profeta Jeremías, allá en Jeremías 31, cuando lo escogió para el ministerio profético, dice Jeremías: con amor eterno te he amado. Antes de que tú fueras un profeta o vengas a la vida, ya desde antes te he escogido para el ministerio y te he amado. No simplemente es un asunto de decir yo escojo hacer esto, pero lo hizo por un acto de amor. Es tremendo, lo que no existe, Dios ya lo ama. Porque en su mente está predestinado, está escogido, está redimido, ya está hecho el cuadro por el puro afecto de su voluntad, y todo el sentimiento y el corazón de la Trinidad está volcada en ese proyecto. Todo el amor de Dios, que es infinito y todo abarcante y penetrante, fue descargado sobre ese proyecto. Un proyecto terminado, consumado por la gracia de Dios. El apóstol Pablo decía: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú, que aún siendo pecador, Cristo murió por ti. Dice Juan: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga en él vida eterna. Todo eso, mi querido hermano, fue hecho. Y fue hecho sin ninguna intervención del hombre. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que ninguno se enorgullezca, ¿no es cierto? Se gloríe, dice el apóstol Pablo. Es una obra extraordinaria. Y eso es lo que defendieron los campeones de la Reforma. Sola gracia. Nada de intervención humana. Todo es un regalo inmerecido de parte de Dios al pecador. Y ese mensaje que defendieron a muerte esos hombres de la Reforma fue el mensaje que predicaron a muerte los apóstoles del primer siglo. Y es el mensaje que debemos nosotros defender a toda costa, que está siendo torpedeado, dinamitado, rastrillado por esta teología contemporánea. Hermano y hermana, tú estás donde estás por la pura gracia de Dios. Y si tú todavía no has aceptado la salvación y sientes en tu corazón que algo está sucediendo, no te lo está produciendo mi voz,
mi retórica, mi exposición, Dios te está hablando al corazón. Y te imploro en el nombre de Cristo Jesús, te ruego por favor que no resista la voz de tu Salvador. Simplemente déjate caer a los pies de esa cruz, porque la gracia de Dios te está llamando. Una gracia que te escogió desde los confines del tiempo, desde antes de la fundación del mundo, para hacerte un hijo tuyo. Porque Dios es un Dios de gracia. Padre Celestial, oh Señor, Señor, ¿cómo podemos armar frases que hagan justicia de lo que tú has hecho, Señor, y lo que estás haciendo? No alcanzan los poemas. No podemos elaborar frases que hagan justicia de lo que tú has hecho. Por eso te decimos con toda simpleza y humildad, gracias, gracias. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a defender esta doctrina. Gracias por los hombres que la defendieron con sus vidas. Ahora nos toca a nosotros, porque la Biblia dice que por gracia somos salvos. Y a ti te damos la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.